el enorme liderazgo que ha alcanzado el presidente de la República, no solamente en México, sino en América Central, en América Latina, en América y en el mundo en general. Este primer tema es muy relevante porque el presidente, durante su gira que realizó en 5 países de Centroamérica y el Caribe, en todas las reuniones recibió condecoraciones, en todas las reuniones pues hubo un amplio reconocimiento por parte de los pueblos de estos países y de los gobiernos de estos países, cosa que difícilmente pasa con otros mandatarios de otras latitudes. Eso para nosotros pues, nos llena de orgullo, nos da mucho aliento, mucho entusiasmo para seguir más fuerte ayudando a la transformación de nuestra patria en el marco de la Cuarta Gran Transformación. Es muy relevante, por ejemplo, los acuerdos que alcanzó el presidente de México con Cuba. En el sentido, anunció el presidente que se van a contratar 500 médicos cubanos porque durante el periodo neoliberal, de cada 10 estudiantes en promedio que solicitaban ingresar a las universidades que tienen carrera de medicina, nada más ingresaba uno. O sea, tenemos un desfasamiento muy grande, por un lado. Por otro lado, también se firmaron convenios con Cuba para la preparación de especialistas que hace falta en nuestro país, precisamente porque en ese periodo neoliberal no se coadyuvó a incrementar el mecanismo para profesionalizar a los médicos de nuestro país. El presidente también acotó que hay algunos lugares del país, por ejemplo, en la montaña de Guerrero, donde es difícil que vayan los médicos, algunos porque pues la situación allá no es tan fácil como en la ciudad y tienen familia, entonces eso dificulta la presencia de algunos médicos de nuestro país en algunos lugares, digamos, más apartados y menos comunicados. Pero los médicos cubanos que van a venir, pues ellos también tienen experiencia en distintos países donde las condiciones precisamente geográficas, orográficas o económicas no son las más favorables que podamos pensar. Este convenio es un convenio altamente humanista que se celebra con el gobierno de Cuba para, lo que el presidente ha dicho, lograr en el corto plazo la salud de alta calidad, además gratuita en todo el país. Eso está excelente, porque también anunció el presidente de la República que dentro de estas pláticas se van a adquirir vacunas cubanas para los niños, que precisamente ya se han experimentado sus resultados y son positivos, además de que Cuba es una potencia en medicina, aunque no lo quieran reconocer los grupos de la derecha conservadora, tanto nacional como internacional. También destaca el hecho de que México está invirtiendo ya recursos económicos, por ejemplo en El Salvador, extendiendo los programas tanto del Sembrando Vida como de Jóvenes Construyendo el Futuro. Son recursos que de manera solidaria el gobierno mexicano ayuda para que sirva como ejemplo y atraer la atención y la disposición de los congresistas norteamericanos y del gobierno que encabeza Joe Biden para que puedan destinar recursos para el desarrollo económico de estos países y no para la guerra, lo cual es también altamente positivo. Hay que hacer alusión a que el presidente, en las distintas encuestas que se hacen, tanto nacionales como internacionales, pues en lugar de disminuir su popularidad o su aprecio por el pueblo como quisieran los conservadores de derecha, va en aumento. En la encuesta internacional que se hace y se da a conocer periódicamente sus resultados, el licenciado López Obrador pasó del 67 al 71%. Y ahora en encuestas nuevas que se están haciendo, después de la traición que cometieron diputados de los partidos Va por México en la Cámara de Diputados al no apoyar la modificación al artículo 25, 27 y 28 constitucionales sobre la reforma energética, pues entonces en las encuestas que están haciendo, Morena ya como partido, que además lo ligan evidentemente al presidente de la República, también va en aumento sistemático. Eso también es muy importante. Si a eso agregamos, porque ahora el presidente acaba de regresar de su gira exitosa por Centroamérica y el Caribe, si agregamos ese plus, seguramente el porcentaje de aprobación del presidente de México pues va a ser todavía
mucho mayor. Vamos a esperarnos un poco, pero las evidencias lógicas, la, digamos, proyección que se pueda hacer de esta visita del presidente anuncian que ya no solamente es un líder a nivel de México, ni siquiera a nivel de Centroamérica y el Caribe, ni siquiera a nivel de América Latina o de América en su conjunto, porque él en todas las reuniones a las que asistió con los países hermanos reiteró la necesidad de llevar a cabo una integración, incluido Estados Unidos y Canadá, es decir, una integración de toda América, pero sobre la base del respeto a las soberanías de cada uno de los países. Es decir, es una integración no subordinada ni entreguista a los intereses de las transnacionales norteamericanas, sino una integración no subordinada a ninguna de estas grandes potencias o empresas transnacionales, sino donde se respete la soberanía de cada una de las naciones que se puedan integrar en esta gran, él dice, puede iniciarse como una, parecido a la Comunidad Económica Europea y luego ya se convirtió en la Unión Europea. Entonces él no solamente plantea de manera concreta una propuesta, sino también plantea el mecanismo para poder llegar a esa propuesta. Entonces, sin duda, el presidente de México, en las futuras encuestas de carácter internacional, donde lo interconecten o lo comparen con presidentes o mandatarios de otros países, va a aumentar. Evidentemente, hoy en primer lugar de las preferencias lo tiene el primer ministro de la India y en segundo lugar el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Por otro lado, destacó hoy en la conferencia matutina nuevamente una fake news, es decir, una noticia falsa. Pasó la primera plana de reforma, pero así no nada más es eso, sino que a raíz del accidente que hubo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, repito, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que está ubicado a un lado del Peñón de los Baños, en la delegación Venustiano Carranza, algunos, como siempre, que están solamente pensando en manipular la conciencia de los mexicanos y del mundo en general, lanzaron la consigna de que ese accidente se produjo en el AIFA, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, lo cual es absolutamente absurdo, es infantil, es ridículo, pero es a los niveles que llega la derecha conservadora, al ridículo con esas noticias falsas. Hay que recordar que dentro de la teoría de la comunicación que aplicaron y que siguen aplicando, pero que aplicaron sobre todo en el periodo neoliberal, los grupos de la derecha conservadora nacional e internacional, está el concepto de posverdad, es decir, más allá de la verdad. Este concepto de posverdad se basa en la utilización intensiva de los medios de comunicación, sobre todo los convencionales, para difundir mentiras o deformar la verdad y generar en los que las escuchan o las leen o las ven una percepción que los que tienen los recursos económicos para manejar los medios de comunicación quieren que asimilemos como si fuera una verdad. Entonces, la posverdad se refiere a la percepción que los medios de comunicación, la mayoría de ellos, generan difundiendo las noticias falsas en la mayoría de los ciudadanos para que las aceptemos como si fuera una verdad. Por eso es posverdad, pos más allá de la verdad, pero más allá de la verdad son mentiras. Entonces, este concepto de posverdad es el que ayuda a generar, repito, una percepción no basada en la realidad, sino basada en la manipulación que ejercen estos medios de comunicación copados por la derecha nacional e internacional para desorientar, desubicar, manipular a los que escuchan esas noticias. Por eso yo creo que debiera ahora inventarse una vacuna contra la posverdad y vacunarnos contra la posverdad de estos periódicos, cadenas de radio, cadenas de televisión, que son manipuladas por grandes intereses económicos para atacar un día sí y otro también la labor extraordinaria que hace el presidente de la República. Pero a pesar de esos millones de pesos que gastan en estos medios de comunicación y los millones de pesos que gastan en el alquiler de los bots, aún con eso, la
Fíjense bien, la percepción real de la gente es que el licenciado López Obrador subió del 67 al 71%. La lucha es muy desigual en cuanto al, digamos, el número de medios de comunicación que puedan ya no hablar a favor del licenciado López Obrador, sino simplemente ser objetivos. Es muy desigual. Y a pesar de esa lucha tan desigual, el presidente de la República sigue aumentando su cariño por parte del pueblo mexicano y también de los pueblos de otros países, como se mostró en la gira que acaba de concluir. Si te gusta lo que comentamos aquí, esperamos tus comentarios en Facebook y te reiteramos nuestra invitación a que te suscribas al canal de YouTube. Que pases muy buen día.